El secreto del ancla congelada. La venganza silenciosa de Isabel. Antes de sumergirte en este drama de alta sociedad y secretos, dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. No querrás perderte este épico giro de justicia. ¿Alguna vez has sido humillada públicamente por alguien a quien amaste? Isabel Fuentes conocía ese dolor demasiado bien. En una fastuosa gala, su exmarido, el brillante Dr. Ariel Salas, desfiló con su joven amante embarazada, dejando a Isabel frente a una tormenta de susurros y lástima. Él pensó que había ganado, que la había destrozado, pero Isabel guardaba un secreto propio, una verdad tan poderosa que no solo destrozaría el nuevo mundo perfecto de Ariel, sino que redefiniría todo lo que él creía saber sobre el amor, la pérdida y la mujer que tan descuidadamente había desechado. ¿Cuál era su secreto? El salón del Hotel Palace de Barcelona brillaba con una luz cruel y cómplice, el tipo de luz que magnifica cada defecto y amplifica cada susurro. Para Isabel Fuentes, se sintió como estar parada en una casa de espejos, cada reflejo una versión distorsionada y más rota de sí misma. Había pasado un año desde el divorcio, un año reconstruyendo meticulosamente la arquitectura destrozada de su vida, y esta noche estaba destinada a ser su inauguración. No como la esposa descartada de Ariel Salas, sino como Isabel Fuentes, la nueva jefa de adquisiciones de la editorial Fábregas & Hijos, una mujer que había encontrado su equilibrio en las arenas movedizas de la traición. Apretó su bolso con cuentas de cristal, las frías gemas hundiéndose en su palma, un dolor pequeño y agudo que la anclaba al presente. Su vestido, una columna de seda azul medianoche, era una armadura por la que había gastado el salario de un mes. Estaba destinado a hacerla sentir poderosa, intocable. Pero en el momento en que lo vio, la armadura se sintió tan frágil como azúcar hilado. El doctor Ariel Salas, su exmarido, estaba cerca de la gran escalera, un rey en su corte. Era un cirujano cardiotorácico, un hombre cuyas manos eran celebradas por su milagrosa capacidad de curar corazones rotos. Solo que no el de ella. Era encantador sin esfuerzo. Su sonrisa un arma calibrada con precisión. Y esta noche la estaba desplegando con precisión letal. Pero no fue su sonrisa lo que hizo que el aire en los pulmones de Isabel se convirtiera en hielo. Fue la mujer en su brazo. Sofía Castelló, más joven, más suave, con ojos grandes e inocentes que eran todo menos eso. Ella era la heredera del imperio farmacéutico Castelló. Un nombre que tenía peso, y como Isabel ahora veía una cierta redondez. Sofía estaba embarazada. La hinchazón de su vientre era inconfundible bajo el satén rosa palo de su vestido. La comprensión golpeó a Isabel con la fuerza de un golpe físico. No era solo una nueva relación, era una nueva vida, una nueva familia, construida sobre los escombros de la suya. Los susurros comenzaron al instante, una onda de veneno que se extendía por la multitud. ¿Viste? Esa es su ex, Isabel. Ciertamente cambió a una heredera fértil por, bueno, ella. Parece devastada, pobrecita. Cada palabra era un pequeño fragmento de vidrio incrustándose en su piel. Pudo sentir cientos de ojos sobre ella, una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Quiso correr, disolverse en las sombras, pero sus pies estaban cementados a la alfombra de felpa. Entonces, Ariel la vio. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, un destello de algo que no pudo descifrar. ¿Sorpresa? ¿Culpa? Desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por una mirada fría, casi desafiante.
Le susurró algo a Sofía, cuya mano voló a su vientre en un gesto de orgullo protector. Luego comenzaron a caminar hacia ella. Era un movimiento calculado, una ejecución pública. Todas las cabezas en el salón se giraron. El cuarteto de cuerda pareció silenciarse. El tintineo de las copas de champán cesó. Isabel estaba sola en una isla, la marea del escrutinio social entrando a raudales. «Isabel», dijo Ariel, su voz suave, pero con un borde de acero que ella conocía demasiado bien. «Me sorprende verte aquí». «Ariel», se las arregló, su propia voz extraña en sus oídos, delgada y chirriante. «Es un evento editorial. Trabajo en editoriales ahora, ¿recuerdas?» «Sí, Fábregas en Hijos», dijo, el nombre un giro deliberado del cuchillo. Hizo un gesto hacia la mujer a su lado. «Ya conoce a mi prometida, Sofía Castelló». Por supuesto, la sonrisa de Sofía era enfermizamente dulce. «Es tan encantador verte de nuevo, Isabel. Estamos tan felices». Ella enfatizó el «estamos», su mano nunca abandonando la suave curva de su estómago. El diamante en su dedo era una estrella cegadora, mucho más grande que el que Ariel le había dado a Isabel. «Puedo ver eso», dijo Isabel, su mirada fija en esa mano triunfante. «Felicidades». La palabra se sintió como tragar polvo. La expresión de Ariel era de petulante satisfacción. Esto era lo que él quería. Quería mostrarles a todos que había seguido adelante, que había ganado. Quería humillarla, borrar los 5 años que habían compartido, como si no fueran más que un lamentable primer borrador. «Sí, esperamos un niño», anunció Ariel, su voz retumbando con un orgullo teatral, claramente destinado a la audiencia que ahora escuchaba descaradamente. «Un pequeño heredero para continuar con el nombre Salas, algo que he deseado durante mucho tiempo». La puya iba dirigida directamente a su corazón y dio en el blanco. Sus luchas contra la infertilidad habían sido una batalla silenciosa y dolorosa. Un paisaje de esperanzas frustradas y decepciones clínicas que habían erosionado los cimientos mismos de su matrimonio. Él siempre la había hecho sentir como si ella fuera la que carecía, la que estaba rota. Las lágrimas pincharon la parte posterior de sus ojos, calientes y furiosas, pero no le daría la satisfacción. No lloraría, no se desmoronaría. Levantó la barbilla, encontrando sus fríos ojos grises con un fuego que no sabía que poseía. «Un heredero», repitió, su voz de repente clara y firme. «Qué maravilloso para ti, Ariel». Mantuvo su mirada durante un largo momento, dejando que el silencio se alargara. En ese espacio tranquilo, vio un destello de inquietud en sus ojos. Había esperado lágrimas, una escena, una retirada. No había esperado esta inquietante calma. Luego dirigió su atención a Sofía, ofreciendo una pequeña sonrisa enigmática. «Y tú, Sofía, debes estar encantada. Te deseo lo mejor». Sin esperar una respuesta, Isabel se dio la vuelta y se alejó, con la espalda recta, la cabeza bien alta. Podía sentir su mirada, podía sentir el murmullo confuso de la multitud. Ella no miró hacia atrás, caminó a través del mar de rostros, más allá de la lástima y el juicio, y no se detuvo hasta que estuvo afuera. El aire fresco de la noche, un bálsamo en su piel ardiente. Pidió un taxi. Su compostura se mantuvo hasta el momento en que la puerta se cerró. Entonces, y solo entonces, permitió que una sola lágrima trazara un camino por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, era una lágrima de rabia. Él pensó que la había roto. Pensó que tenía la última palabra. Desfiló con su nueva vida, su heredero, pensando que era la victoria definitiva. Pero Ariel Salas, a pesar de todo su brillo, era un tonto.
No tenía idea del secreto que ella guardaba, el que había custodiado durante más de un año. Un secreto que, cuando se revelara, no solo nivelaría su reino cuidadosamente construido, sino que lo dejaría absoluta e irrevocablemente sin palabras. El juego no había terminado, acababa de empezar. No te muevas. El final de esta historia es más explosivo de lo que imaginas. Si te gusta la justicia servida en silencio, comparte este video. El viaje en taxi de regreso a su apartamento fue un borrón de luces y sombras callejeras. Cada una imagen fugaz de su pasado con Ariel. La casa adosada del ensanche que habían compartido, ahora suya y de Sofía. El pequeño restaurante italiano donde él le había propuesto matrimonio. El parque donde solían pasear a su Golden Retriever, un perro que él había insistido en quedarse. Cada recuerdo estaba ahora contaminado. Una fotografía quemada por los bordes por los eventos de la noche. El apartamento de Isabel. Un acogedor piso de una habitación en el barrio de Gracia era su santuario. Era el primer lugar que era verdaderamente suyo, lleno de libros de suelo a techo, muebles que no combinaban de mercadillos y el persistente aroma a lavanda y papel viejo. Era un mundo aparte de la perfección minimalista estéril que Ariel había exigido en su hogar. Dejó caer su bolso sobre un sillón gastado y se quitó los tacones. El alivio inmediato y profundo. El vestido azul medianoche, su armadura, ahora se sentía como una jaula. Se quitó la cremallera, dejándolo caer a sus pies, y caminó descalza hacia su dormitorio. Lo primero que hizo fue caminar hacia el pequeño caballito de madera antiguo que estaba en la esquina. Era una cosa hermosa, tallada en madera de cerezo oscura, sus ojos pintados llenos de suave sabiduría. Lo había encontrado en una polvorienta tienda de antigüedades en la Costa Brava, una reliquia de una época pasada, y lo había restaurado ella misma. Sus dedos trazaron la suave curva de su melena. Esta habitación, este apartamento, esta vida, todo fue construido alrededor de un fantasma, un pequeño fantasma perfecto que nunca había podido sostener. La humillación en la gala fue una herida fresca, pero se posó sobre una más antigua y profunda. La cruel pronunciación final de Ariel sobre su heredero había sido una reapertura deliberada de esa herida. Él sabía exactamente dónde cortar. Su camino a través de la infertilidad había sido solitario, hecho más solitario por el distanciamiento clínico de Ariel. Para él era un problema médico a resolver, un fracaso de la biología. Para Isabel era un dolor profundo y desgarrador. Él lo vio como una serie de procedimientos y estadísticas. Ella lo vio como una serie de sueños perdidos. Él se impacientó, luego se resintió. Comenzó a llegar tarde, el olor a perfume desconocido aferrándose a su ropa quirúrgica. El diagnóstico de infertilidad inexplicable se convirtió en su excusa para buscar en otra parte, para encontrar una solución que no la involucrara a ella. Los papeles de divorcio habían sido entregados en el segundo aniversario de su último ciclo fallido de FIV. La crueldad del momento no pasó desapercibida para ella. Ahora, de pie en su tranquila habitación, el silencio fue roto por un suave arrullo procedente de la habitación contigua. Era un sonido que la sanaba y le rompía el corazón un poco más cada día. Caminó hacia la pequeña habitación contigua, un espacio que una vez fue un vestidor, ahora transformado. Las paredes estaban pintadas de un suave amarillo mantequilla. Un móvil de estrellas y lunas de fieltro cosidas a mano colgaba del techo. En el centro de la habitación, en una sencilla cuna blanca, yacía su secreto, Noé.
Tenía 13 meses, un niño perfecto y hermoso, con un mechón de pelo oscuro y rizado y ojos del color de un mar tormentoso. Los ojos de Ariel se estaba removiendo en su sueño, su pequeña boca de capullo de rosa, haciendo movimientos de succión. El secreto de Isabel no era un nuevo amante o una fortuna oculta. Era un hijo, el hijo de Ariel, su hijo. Su mano fue instintivamente a su medallón, un simple óvalo de plata que nunca se quitaba. Dentro no había una foto, sino un pequeño trozo de papel doblado. Era un recibo de la clínica de fertilidad, fechado un mes antes de que Ariel la dejara. Era para el pago final de almacenamiento de sus embriones restantes, los que Ariel le había dicho que le había indicado a la clínica que destruyera. Él había mentido. En su prisa por comenzar su nueva vida con Sofía, había sido descuidado. Había firmado el formulario de consentimiento para la destrucción, pero nunca le había dado seguimiento. Nunca había pagado la tarifa de eliminación final. La clínica, obligada por protocolo, le había enviado a Isabel un aviso final. Después de todo, su nombre también estaba en la cuenta. Ella se había quedado mirando ese aviso durante una semana. Una vorágine de ira, dolor y una esperanza salvaje y desafiante arremolinándose dentro de ella. Él había descartado a sus posibles hijos tan fácilmente como la había descartado a ella. Pero no había tenido éxito. Una parte de ellos, una pequeña posibilidad congelada, todavía existía. La decisión había sido aterradora. Un salto de fe hacia un futuro desconocido. Ella había usado los últimos de sus ahorros, el dinero que había reservado para el pago inicial de una pequeña librería que había soñado con tener, y había llevado a cabo la transferencia. Sola. 9 meses después, Noé nació. Era el producto de su último embrión más viable, un niño perfecto y sano. Su hijo. No se lo había dicho a nadie. Su familia vivía al otro lado del país, y ella había inventado una historia de un romance fugaz con un hombre que no estaba listo para la paternidad. Era un escudo endeble, pero era suficiente. El mundo pensaba que era una madre soltera por elección. Nadie sospechaba la verdad. Noé se movió de nuevo. Sus ojos se abrieron. La vio, y una sonrisa sin dientes que aceleraba el corazón se extendió por su rostro. Levantó sus brazos regordetes hacia ella. «Mamá», balbuceó, un sonido que era música para sus oídos. Isabel lo levantó de la cuna, su calor y peso una presencia sólida y tranquilizadora en sus brazos. Olía a leche y talco de bebé, el olor a inocencia pura. Enterró su rostro en sus suaves rizos, inhalando el olor de él, el olor de su salvación. «Hola, mi dulce niño», susurró, con la voz embargada por la emoción. «¿Dormiste bien?». Lo llevó a la mecedora, instalándose en el ritmo familiar. Este era su ritual. Esta era la vida que había construido a partir de las cenizas de su matrimonio. Una vida de momentos tranquilos, de nanas susurradas en la oscuridad, de un amor tan feroz y protector que eclipsaba todo lo demás. El hombre de la gala, el cruel extraño con el rostro de su exmarido, se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Su humillación pública, su amante embarazada, sus grandes pronunciaciones, no eran nada comparados con esto. El peso sólido de su hijo en sus brazos. Ariel pensó que estaba construyendo un legado con Sofía Castelló. Estaba tan orgulloso de su heredero. La ironía era tan densa, tan amarga, que era casi cómica. Estaba buscando algo que ya había creado y tirado a la basura.
Miró a Noé, que ahora volvía a dormirse contra su pecho. Tenía la mandíbula fuerte de Ariel, su cabello oscuro, pero tenía la sonrisa de ella. Era una mezcla perfecta de ambos. Un testimonio vivo y respiratorio de un amor que Ariel había tratado de borrar. Durante un año, se había contentado con su secreto. Su motivación no había sido la venganza, había sido la supervivencia. Había necesitado sanar, convertirse en madre en sus propios términos, lejos de la sombra tóxica de su exmarido. Pero esta noche, algo había cambiado. Verlo, tan petulante y cruel, tan seguro de su victoria, había encendido una chispa de ira que no se había dado cuenta de que estaba reprimiendo. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de Noé. Su hijo merecía ser reconocido. Merecía más que ser un secreto, un fantasma en la narrativa que Ariel estaba elaborando tan cuidadosamente. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Ariel Salas iba a saber la verdad. Y cuando lo hiciera, su mundo nunca volvería a ser el mismo. Acunó a su hijo suavemente, una promesa silenciosa resonando en la tranquila habitación. La nana que tarareaba era suave, pero era el preludio de una tormenta. Si la audacia de Isabel te ha dejado sin aliento, deja un emoji de corazón en los comentarios. ¿Crees que debería revelar el secreto ahora o esperar a que Sofía dé a luz? La semana después de la gala fue un estudio en caos controlado. En Fábregas en Hijos, Isabel se entregó a su trabajo con una ferocidad que rozaba la obsesión. Estaba negociando un acuerdo de varios libros con un historiador ganador del Pulitzer. Un gran golpe que solidificaría su posición y demostraría que era más que un nombre en una lista de divorciadas que inspiraban lástima. El trabajo era un bálsamo, un lugar donde su intelecto y ambición eran valorados. Un mundo lejos del campo de batalla doméstico del que acababa de huir. Sus colegas guardaron un silencio discreto sobre los chismes que sin duda se habían deslizado de la gala a los círculos internos del mundo editorial. La trataron con un respeto suave, casi reverente, un testimonio de la reputación que estaba construyendo. Pero ella vio las miradas curiosas, las voces suavizadas. Ella era una historia, una heroína trágica. Le ponía la piel de gallina. Pero mientras sus días eran un torbellino de contratos y manuscritos, sus noches eran para planificar. La ira que se había cristalizado en la parte trasera de ese taxi no se había disipado. Se había agudizado, perfeccionado hasta convertirse en un propósito claro y frío. Venganza era una palabra demasiado simple para lo que ella quería. Se trataba de corrección. Se trataba de verdad. Ella sabía que no podía simplemente irrumpir en la oficina de Ariel con un certificado de nacimiento y un bebé. Él era un maestro manipulador, un hombre que podía torcer cualquier narrativa a su favor. La pintaría como inestable, histérica, una exesposa despechada que buscaba arruinar su felicidad recién descubierta. Usaría su riqueza e influencia para enterrarla. No. La revelación tenía que ser estratégica. Tenía que ser innegable. Tenía que ser en sus términos. Su primer movimiento fue pequeño. Una sola piedra arrojada a las aguas tranquilas y turbias de la vida de Ariel. Reactivó sus antiguas cuentas inactivas en redes sociales. Durante su matrimonio, Ariel la había desalentado de tener una presencia pública. Lo había llamado inapropiado para la esposa de un cirujano. Ahora, ella entendía que simplemente quería controlar la narrativa, mantenerla aislada. No publicó fotos de Noé. Aún no.
En cambio, comenzó a seleccionar una nueva identidad. Publicó sobre su trabajo en Fábregas en Hijos, fotos de pruebas de galera y eventos literarios. Compartió artículos sobre madres solteras, sobre mujeres que prosperaban después del divorcio, sobre la fuerza tranquila de reconstruir una vida desde cero. Estaba elaborando una historia, su historia, una de resiliencia e independencia. Luego hizo su segundo movimiento. Llamó a su abogada, una mujer aguda y sin tonterías llamada Joana Prieto, que había manejado su divorcio. Joana, soy Isabel Fuentes. Isabel, me enteré de la gala. Lamento que hayas tenido que pasar por eso, dijo Joana, con la voz cálida con genuina simpatía. Gracias, pero no llamo por simpatía, dijo Isabel con tono firme. Llamo por información. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre el acuerdo prenupcial Salas-Castelló. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Eso es una fortaleza, Isabel. Los Castelló son notoriamente privados, pero tengo mis fuentes. ¿Por qué el repentino interés? Isabel dudó, el secreto un peso pesado en su lengua. Confiaba en Joana, pero aún no estaba lista para compartirlo todo. Digamos que Ariel hizo algunas declaraciones en la gala sobre su futuro heredero. Tengo la sensación de que sus arreglos financieros con los Castelló podrían estar vinculados a eso. Una cláusula de heredero, meditó Joana. El interés en su voz alcanzó su punto máximo. Es arcaico, pero con familias de dinero antiguo como los Castelló, no es inaudito. Querrían asegurarse de que la fortuna familiar pase a un heredero biológico legítimo. Protege el linaje, por así decirlo. Veré qué puedo desenterrar. Discretamente, por supuesto. Gracias, Joana. Eso es exactamente lo que necesito. Su tercer movimiento fue el más difícil, el que requería que volviera a pisar el mundo del que había huido con tanto entusiasmo. Necesitaba una aliada, alguien que tuviera un pie tanto en su antigua vida como en la nueva. Necesitaba a Maya. Maya había sido su mejor amiga desde la universidad. Una curadora de arte ferozmente leal y brillantemente divertida, que había sido su roca durante el divorcio. Pero Maya también era amiga de la hermana de Ariel, Lidia Salas. Era una red enredada y complicada, e Isabel había tenido cuidado de mantener a Maya y Noé separados, no queriendo poner a su amiga en una posición imposible. Pero ahora la necesitaba. Invitó a Maya a cenar, cocinando su plato de pasta favorito, el apartamento lleno del reconfortante aroma a ajo y albahaca. Observó cómo Maya arrullaba a Noé, que ahora gateaba con confianza por la sala de estar, dejando un rastro de bloques de madera a su paso. Es simplemente perfecto, Isabel, dijo Maya. Sus ojos brillaban mientras lo miraba. Tiene tu sonrisa, pero, Dios mío, esos ojos son puramente Salas. El corazón de Isabel dio un vuelco. ¿Tú crees? ¿Me estás bromeando? Son de Ariel. Es asombroso. Maya levantó la vista. Su expresión se suavizó. Debe ser tan difícil verlo en tu hijo todos los días. Isabel respiró hondo. Era hora. De eso necesito hablar contigo, May. Le contó todo. La mentira que Ariel le había dicho sobre los embriones, el aviso de la clínica, el embarazo secreto, el nacimiento de Noé. Observó cómo la expresión de Maya cambiaba de la confusión al shock, luego a una furia de combustión lenta en su nombre. Ese hijo de puta, susurró Maya, con los nudillos blancos mientras agarraba su copa de vino. Ese absoluto y arrogante hijo de puta. Te dejó. Te dijo que destruyó tu última oportunidad de tener una familia. Y luego esto. Simplemente dejó una parte de ti, de ambos, en un congelador. No pensó que me enteraría, dijo Isabel, con un sabor amargo en la boca. Fue descuidado.
Me subestimó. Siempre lo hizo, dijo Maya, con los ojos brillando. Entonces la gala, todo ese espectáculo con la Barbie embarazada, todo fue una mentira. Está celebrando un heredero cuando su primogénito está aquí, viviendo en un piso de alquiler en Gracia. La hipocresía pura y asombrosa flotaba en el aire entre ellas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Maya, con voz baja. Voy a corregir el registro, dijo Isabel, pero necesito ser inteligente al respecto. Él luchará contra mí, Maya. Intentará destruirme. Por lo que ahí es donde entras tú, le explicó su plan. La necesidad de información, de una perspectiva interna. Necesitaba saber qué estaba diciendo Ariel, cómo estaba reaccionando la familia Castelló, los susurros detrás de las puertas cerradas de su círculo de élite. Maya no dudó. Lidia está organizando un baby shower para Sofía el próximo mes. Un asunto ridículamente exagerado en el Hotel Arts. Estoy invitada. Seré tus ojos y oídos. Averiguaré todo. Su lealtad era un escudo, e Isabel sintió una oleada de gratitud tan fuerte que casi la hizo llorar. Si crees que Maya es la mejor amiga que se puede tener, deja uno en los comentarios y suscríbete para la próxima parte, donde se revela la verdad. La pieza final de su plan encajó una semana después. Era un paquete entregado por mensajería a su oficina. Dentro había una única y elegante memoria USB negra y una nota de un investigador privado que había contratado, un hombre que se especializaba en desenterrar los fantasmas digitales de los ricos. La nota era simple. Los archivos que solicitó. Fue tan descuidado con sus datos como con todo lo demás. Isabel conectó la unidad a su portátil, con el corazón latiéndole con fuerza. Contenía mensajes de texto archivados y correos electrónicos de las cuentas de Ariel, recuperados de viejas copias de seguridad en la nube que había olvidado borrar. Era un tiro a ciegas, pero esperaba encontrar un solo hilo. Pasó horas desplazándose por años de conversaciones mundanas, planes de cena y jerga médica. Y luego lo encontró. Una cadena de correos electrónicos entre Ariel y su abogado de hacía 18 meses, 2 meses antes de que la dejara. El asunto era división de bienes conyugales. Leyó la jerga legal, sus ojos buscando una cosa, y allí estaba. Una sola frase condenatoria en un correo electrónico de Ariel. Y para ser claros, quiero que todo el material criopreservado de la clínica de fertilidad sea destruido. Quiero una ruptura limpia, sin cabos sueltos. Esto no es negociable. Era la prueba innegable, en blanco y negro, de que no solo había olvidado o sido descuidado, había dado una orden directa y explícita de borrar a sus posibles hijos. Le había mentido a la cara, diciéndole que se había ocupado de ello, cuando en realidad simplemente se había marchado, asumiendo que la clínica se encargaría de su trabajo sucio. Pero la parte más condenatoria fue la fecha. Ya estaba planeando el divorcio, consultando abogados, hablando de rupturas limpias, mientras ella todavía se inyectaba hormonas, todavía esperando un milagro, todavía creyendo que estaban juntos en esto. La crueldad fría y calculada le robó el aliento. Esto no era solo una traición, era una profanación de la parte más sagrada y vulnerable de su vida juntos. Guardó el correo electrónico, con las manos temblando. Esta era el arma. No solo la existencia de Noé, sino la prueba de la intención de Ariel. La prueba de su mentira. Miró por la ventana de su oficina, con el horizonte de Barcelona extendiéndose ante ella. Las luces de la ciudad parecían brillar con una nueva y más nítida promesa. La onda que ella había comenzado
estaba a punto de convertirse en una ola. Y se dirigía directamente al Dr. Ariel Salas. El baby shower para Sofía Castelló fue exactamente como Maya había predicho. Una sinfonía de exceso pastel. Celebrado en una suite privada en el Hotel Arts, la sala se asfixiaba en peonías e hortensias. El aire denso con el olor a perfume caro y derecho. Mujeres con rostros perfeccionados quirúrgicamente y joyas de herencia picoteaban macarons y hablaban en tonos susurrados y conspiradores. Era un tanque de pirañas disfrazado de fiesta del té. Maya se movió entre la multitud con la facilidad practicada de una diplomática experimentada. Le ofreció felicitaciones a Sofía, que estaba entronizada en un sillón de terciopelo blanco, con una sonrisa beatífica pegada a su rostro, mientras desenvolvía una interminable sucesión de guanesis, de cachemira y sonajeros de plata. Lidia Salas, la hermana menor de Ariel, revoloteaba, interpretando a la anfitriona amable. Maya siempre había encontrado a Lidia la más accesible de los Salas, poseedora de una calidez de la que su hermano carecía notablemente. La acorraló cerca de la fuente de champán, ofreciéndole una versión sin alcohol, por supuesto. Lidia, te ves radiante. Ser anfitriona te sienta bien, comenzó Maya, con un tono ligero y alegre. Maya, me alegro mucho de que pudieras venir, dijo Lidia efusivamente. ¿No es maravilloso? Ariel está en una nube. Finalmente está teniendo la familia con la que siempre soñó. La frase, tan similar a la que Ariel había usado en la gala, le produjo un escalofrío a Maya. Era la línea oficial del partido. Parece increíblemente feliz, asintió Maya, tanteando el terreno. Aunque todo pasó muy rápido. Quiero decir, el divorcio de Isabel. Y ahora esto. Es un torbellino. La sonrisa de Lidia se tensó, casi imperceptiblemente. Bueno, a veces simplemente lo sabes. Y Sofía es sencilla. Es exactamente lo que Ariel necesita, lo que nuestra familia necesita. Miró hacia la matriarca Castelló, una mujer formidable con diamantes en la garganta y ojos como trozos de hielo, que presidía la esquina. La fusión de nuestras dos familias es una bendición para todos. Fusión. La palabra era tan fría, tan clínica. Esto no era un romance, era una adquisición corporativa. ¿Y de Isabel?, preguntó Maya, fingiendo curiosidad casual. ¿Alguien ha sabido de ella? Me siento tan mal por ella, viendo todo esto salpicado por todas partes. Lidia suspiró, una exhibición teatral de lástima. Lo sé, es una situación terrible. Ariel se siente fatal por cómo se desarrolló todo, por supuesto. Pero Isabel siempre fue tan intensa, tan emocional. Sus luchas le pasaron factura. Necesitaba seguir adelante, encontrar algo de paz. Era la narrativa de los Salas, pulida y perfeccionada. Isabel era la desquiciada, el desastre emocional. Ariel era el marido sufrido que finalmente había encontrado su refugio sereno y sencillo. Maya tuvo que resistir la necesidad de arrojar su champán sin alcohol a la cara perfectamente maquillada de Lidia. Más tarde, Maya logró acercarse al círculo íntimo de los Castelló, fingiendo admirar un pastel de pañales particularmente ostentoso. Escuchó a la madre de Sofía, Margarita Castelló, hablar con una amiga. El acuerdo prenupcial es inquebrantable, por supuesto, dijo Margarita, su voz un murmullo bajo y confiado. Pero la cláusula del heredero fue mi insistencia. El nombre Salas es respetable, pero nuestra fortuna debe ser protegida. Pasa al descendiente biológico directo de Ariel y Sofía, sin reclamaciones externas, sin complicaciones. Bingo.
Joana tenía razón. Todo el arreglo, la fusión, dependía del bebé que se celebraba actualmente. Sofía no era solo una prometida, era un recipiente para una herencia de miles de millones de euros. Maya le transmitió todo esto a Isabel esa noche. Las dos se acurrucaron en la acogedora sala de estar de Isabel, mientras Noé dormía plácidamente en su cuna. Así que es verdad, dijo Isabel, las piezas encajando en su lugar. Todo su futuro con los Castelló depende de ese bebé. Es peor que eso, dijo Maya, con los ojos oscuros. Por la forma en que hablan de ti, Isabel, te han pintado como esta mujer frágil e histérica, que no pudo darle un hijo. Y él es el héroe que escapó. No solo te está borrando, está reescribiendo toda tu historia juntos. La injusticia era un peso físico en el pecho de Isabel. Los años de esperanza compartida, el dolor silencioso, los interminables procedimientos médicos, todo retorcido en una narrativa en la que ella era la villana, la fracasada. Pero la información que Maya había recopilado era invaluable. Le dio un objetivo. La base de la nueva vida de Ariel era la legitimidad de su heredero. Y esa base se construyó sobre una mentira por omisión. Al día siguiente, Isabel puso en marcha la segunda fase de su propia campaña de susurros. Comenzó con un solo correo electrónico anónimo, enviado desde un servicio cifrado a un columnista de chismes notorio que cubría la élite de Barcelona. El correo electrónico era corto y tentador. Asunto: el bebé milagro de los Salas. Uno tiene que preguntarse sobre la sincronización inmaculada del heredero, Salas Castelló. El doctor Ariel Salas y su exesposa, Isabel Fuentes, lucharon notoriamente contra la infertilidad durante años. Ahora, apenas meses después de su divorcio, su nueva prometida heredera está embarazada. ¿Se ha restaurado repentinamente la virilidad del doctor Salas? ¿O hay más en esta historia? Quizás alguien debería investigar los registros en las principales clínicas de fertilidad de la ciudad. Algunos secretos están congelados, esperando ser descongelados. Era una migaja de pan, un pequeño bocado de insinuación. Pero en el mundo voraz de los chismes de la alta sociedad, era un festín. Simultáneamente, Isabel comenzó a cambiar sutilmente su presencia en las redes sociales. Publicó una foto del caballito de madera antiguo en su dormitorio. El pie de foto era simple. A veces, las cosas que restauramos del pasado traen la mayor alegría a nuestro presente. Luego, una foto de una pila de libros infantiles en su mesita de noche. Investigación para un nuevo proyecto. O tal vez solo para mí. Eran solo susurros. Pistas de una vida que no se alineaba con la narrativa trágica y sin hijos que los Salas estaban vendiendo. Era suficiente para hacer que la gente se preguntara. La primera señal de que la campaña estaba funcionando provino de Joana Prieto. «Recibí una llamada extraña hoy», dijo su abogada por teléfono. «De Ricardo Salas, el padre de Ariel». Isabel se enderezó. Ricardo Salas era el patriarca, un titán retirado de la industria. Un hombre que valoraba la reputación y el control por encima de todo. «Estaba tanteando el terreno», continuó Joana. Dijo que estaba revisando algunos viejos fideicomisos familiares y quería confirmar los detalles de su acuerdo de divorcio. Específicamente, preguntó si había activos biológicos pendientes. A Isabel se le heló la sangre. «¿Qué dijiste?» Le dije que todos los activos finalizados estaban descritos en el decreto de divorcio y que no podía discutir ningún detalle confidencial. Pero Isabel estaba asustado. Alguien ha estado susurrando en su oído. La columna de chismes había publicado un elemento ciego, una pieza apenas velada sobre un célebre cirujano y su milagroso nuevo heredero, cuestionando la conveniente sincronización.
fue suficiente para sacudir a la vieja guardia. Ricardo Salas no toleraría un escándalo, especialmente uno que pudiera poner en peligro la fusión con los Castelló. La presión estaba aumentando. Ariel, envuelto en su nueva vida, probablemente no se había dado cuenta, pero su familia sí. Estaban empezando a hacer preguntas. La parte final y más crucial de su plan fue la próxima prueba de ADN de Noé. Era un simple kit casero, pero los resultados, certificados por un laboratorio, serían su bala de plata. La prueba que convertiría todos los susurros en un rugido verificable. Frotó el interior de la mejilla de Noé mientras dormía, su carita una imagen de inocencia. Se sintió como una traición a su paz, pero era un mal necesario. Estaba haciendo esto para protegerlo, para darle el legado al que tenía derecho, un legado que su padre había tratado de negarle. Selló la muestra y la envió. Una oración susurrada sobre el paquete. Unos días después, Maya llamó, con la voz sin aliento por la emoción. «No te lo vas a creer», dijo. Almorcé con Lidia y estaba hecha un manojo de nervios. Dijo que Ariel y Sofía tuvieron una pelea masiva. «¿Sobre qué?», preguntó Isabel, con el corazón latiéndole con fuerza. «Sobre ti», dijo Maya. «Sofía vio tus publicaciones en redes sociales, el caballito de madera, los libros. Acusó a Ariel de seguir apegado a ti. Está insegura, Isabel, y paranoica. Le preguntó directamente si había alguna posibilidad de que pudieras tener un reclamo sobre él, sobre ellos. Él, por supuesto, se rió. La llamó hormonal. Pero la semilla ha sido plantada. El susurro ha llegado al santuario interior». Isabel cerró los ojos. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Estaba funcionando. La fortaleza que Ariel había construido a su alrededor estaba comenzando a mostrar grietas. Su vida sencilla estaba a punto de volverse muy, muy complicada. Los susurros se estaban volviendo más fuertes y pronto serían imposibles de ignorar. Si te encanta ver a la élite desmoronarse, deja uno y suscríbete ahora. El terremoto Salas. La confrontación del ADN. Atención, si te has quedado sin aliento con la estrategia de Isabel, es momento de compartir este video. La pérdida de control. Ariel Salas se enorgullecía de su control. En el quirófano, era un dios, orquestando un delicado ballet de vida y muerte con precisión inquebrantable. Había aplicado los mismos principios a su vida personal, extirpando a Isabel como un tejido enfermo y suturando a Sofía en su lugar. Un procedimiento limpio y exitoso. O eso creía. El primer temblor de duda no provino de una columna de chismes, sino de su propio padre, Ricardo Salas. Ricardo lo había convocado a su cavernoso despacho con paneles de madera, una habitación que siempre se había sentido más como una sala de tribunal que como un espacio familiar. «Hay rumores, Ariel», había dicho Ricardo, con los dedos entrelazados proyectando una larga sombra sobre su escritorio de caoba. «Susurros sobre tu divorcio, sobre Isabel». «No son nada», había replicado Ariel con desdén, agitando la mano. «Los desvaríos amargos de una mujer despechada. Está publicando tonterías crípticas en internet. Es patético. Las mujeres patéticas todavía pueden causar problemas», había replicado Ricardo, con los ojos como trozos de granito. «Los Castelló valoran la discreción. Margarita me llamó esta mañana. Está preocupada por esta narrativa que Isabel parece estar construyendo. La sincronización del embarazo de Sofía es conveniente. Una conveniencia que podría malinterpretarse. «No es asunto de nadie», espetó Ariel, su temperamento encendiéndose. «Cuando una fortuna de 1.000 millones de euros está en juego, se convierte en asunto de todos», replicó su padre.
Hablé con tu abogada de divorcios. Le pregunté por los embriones. Ariel se congeló. Los embriones, un cabo suelto que creyó haber atado. Fueron destruidos. Firmé el formulario. Firmaste un formulario de consentimiento, lo corrigió Ricardo, con la voz peligrosamente baja. Pero, ¿confirmaste que se llevó a cabo la acción? ¿Te aseguraste de que la cuenta estuviera cerrada? ¿O simplemente, con tu habitual prisa arrogante, asumiste que estaba hecho? La pregunta flotó en el aire, pesada y sofocante. Ariel no pudo responder. No había comprobado. Había estado tan ansioso por lavarse las manos de Isabel, de sus intentos fallidos, de todo ese miserable capítulo de su vida, que simplemente se había marchado. Había subcontratado el trabajo sucio emocional a una clínica, a un trozo de papel. Salió de la casa de su padre con un nudo de ansiedad que se le apretaba en el estómago. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un pinchazo de incertidumbre, una pérdida de control. El sentimiento se intensificó en casa. Sofía, que una vez fue su puerto de calma, era ahora un mar tormentoso de ansiedades hormonales. Había visto las publicaciones de Isabel. Había escuchado los susurros de sus amigas. ¿Por qué publica sobre caballitos de madera, Ariel?, había exigido, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Está viendo a alguien? ¿Tiene un bebé? ¿Me estás ocultando algo? Es un grito de atención, eso es todo. La había calmado, acariciando su cabello. Pero sus palabras sonaban huecas, incluso para él. La imagen del caballito de madera, tan diferente a cualquier cosa que la Isabel minimalista que él conocía poseería, era extrañamente inquietante. La incomodidad se enconó. Una infección de bajo grado en su vida perfecta. Se encontró pensando en Isabel en momentos extraños. Recordó su fuerza tranquila, su inteligencia feroz, la forma en que podía diseccionar una novela o un argumento político con una claridad que lo impresionaba y lo intimidaba a partes iguales. La había llamado intensa, emocional. Ahora se preguntó si lo que realmente quería decir era que era desafiante. A diferencia de Sofía, que estaba de acuerdo con todo lo que decía, Isabel había resistido. Lo había obligado a ser mejor. Lo había encontrado agotador. Ahora, el acuerdo plácido de Sofía le resultaba aburrido. La bala de plata, el punto de ruptura, llegó una semana después. Estaba en su oficina del hospital, revisando archivos de pacientes, cuando llegó una carta certificada. Era de un bufete de abogados que no reconoció. Sus manos, generalmente tan firmes, temblaron ligeramente mientras deslizaba el sobre. Dentro había un único documento, un informe de laboratorio, un análisis de ADN. Lo leyó una vez, luego 2 veces. La jerga médica nadaba ante sus ojos, pero la conclusión era clara, clínica e innegable. Participante 1, Noé Salas. Participante 2, presunto padre, Dr. Ariel Salas. Resultado: la probabilidad de paternidad es del 99,9%. El Dr. Ariel Salas no está excluido como el padre biológico del niño. El papel se le resbaló de los dedos. Cayó al suelo. Noé Salas. Un nombre. Un niño. Un hijo. Su hijo. Las paredes blancas y estériles de su oficina parecieron cerrarse sobre él. No podía respirar. El mundo cuidadosamente construido que había edificado para sí mismo. El prestigioso trabajo. La prometida adinerada. El heredero inminente. Se desmoronó hasta convertirse en polvo en un instante. Todo era una mentira, una farsa grandiosa y elaborada. Pensó en la gala, en sus pronunciaciones petulantes, su humillación pública y cruel hacia Isabel.
había estado allí, jactándose de su heredero, mientras su verdadero heredero, su primogénito, estaba escondido. Un secreto que ella había guardado durante más de un año. La magnitud de su engaño, de su tranquila y paciente venganza, era impresionante. Ella lo había dejado construir su jaula dorada, y luego, con un solo trozo de papel, le había demostrado que él era el que estaba atrapado. Él era el tonto. Él era el que había perdido todo lo que importaba. Salió tropezando de su oficina, murmurando una excusa a su desconcertada secretaria. Condujo, no a su impecable casa adosada y a su prometida embarazada, sino al barrio de Gracia. Era donde ella siempre había querido vivir. Lleno de las librerías y cafeterías que amaba, encontró su edificio. Un encantador edificio de antes de la guerra con jardineras desbordantes. Llamó a su apartamento. Su pulgar presionó el botón como si fuera una llamada de emergencia. ¿Diga? Su voz cautelosa y cautelosa salió por el interfono. Isabel, soy yo, necesitamos hablar. Hubo un largo silencio. Él podía imaginarla al otro lado, su mente acelerada. Había esperado que colgara, que le negara la entrada. Pero el timbre sonó. Una orden eléctrica y aguda. Empujó la puerta y subió las escaleras, de dos en dos. Su corazón latía con un ritmo frenético y aterrorizado contra sus costillas. Ella lo estaba esperando en su puerta abierta. Vestía unos sencillos jeans y un suéter suave. Su cabello recogido en un moño desordenado. Se veía diferente, más tranquila, más fuerte. No había rastros de la mujer con el corazón roto de la gala. Su apartamento era tal como lo había imaginado, cálido y desordenado y lleno de libros. Y en el centro de la sala de estar, de pie inestable sobre sus propios pies, agarrándose a la pata de una mesa de café, había un niño pequeño con una mata de cabello oscuro y rizado y sus propios ojos grises. Ariel se detuvo en seco en el umbral. La visión del niño le robó el aire de los pulmones. Era como mirar una fotografía de sí mismo cuando era un bebé. El parecido era absoluto, innegable. El niño lo miró con una curiosidad infantil y abierta, sin miedo, sin juicio. Luego sonrió, una sonrisa amplia y desdentada que era pura Isabel. Las piernas de Ariel cedieron. Se hundió de rodillas en el pasillo. El mundo se inclinó sobre su eje. Había venido aquí para una confrontación, para una explicación, para una pelea. Pero todo lo que pudo hacer fue mirar el rostro del hijo que nunca conoció. El niño que había ordenado destruir. Pregunta de interacción. En este momento, si fueras Isabel, ¿le gritarías a Ariel o mantendrías la calma para demostrar tu poder? Dinos tu estrategia. Su nombre es Noé, dijo Isabel, su voz tranquila pero firme, sin ningún rastro de triunfo. Solo una certeza profunda e inquebrantable. Ariel miró del niño a ella. Su rostro era una máscara de incredulidad y horror naciente. Todo el peso de sus acciones, de sus mentiras y su crueldad se estrelló contra él. Había pensado que era el que tenía el control, el que había ganado. Pero él era el tonto. Él era el que había perdido todo lo que importaba. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Estaba, por primera vez en su vida, total y completamente sin palabras. El juego ha terminado. Sigue leyendo para ver las devastadoras consecuencias de este secreto. El silencio en el apartamento era una cosa viva, denso con acusaciones tácitas y los restos de una docena de mentiras. Ariel permaneció de rodillas en el umbral, un rey caído ante un trono que no sabía que existía. Noé
ajeno al drama que se desarrollaba, soltó la mesa de café y dio un paso tambaleante hacia el extraño hombre en su pasillo. Su expresión era de pura curiosidad sin filtrar. «Levántate, Ariel», dijo ella, con la voz suave pero firme. «Lo estás asustando». Sus palabras parecieron romper el hechizo. Ariel se puso de pie, apoyándose en el marco de la puerta. No podía apartar los ojos de Noé. «¿Cómo?», logró susurrar finalmente, la única palabra abarcando un universo de preguntas. «¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo me ocultaste esto? ¿Cómo es real? Tú deberías saber cómo, Ariel. Tú estuviste allí para la primera parte», dijo Isabel, con un toque de hielo en su tono. «En cuanto al resto, fuiste descuidado. Firmaste un formulario de consentimiento, pero nunca le diste seguimiento. La clínica se puso en contacto conmigo antes de proceder con la eliminación. Necesitaban el consentimiento de ambas partes. Tu cabo suelto todavía estaba atado a mí». La palabra eliminación flotó en el aire, fea y clínica. Ariel se estremeció como si lo hubieran golpeado. «Pensé», tartamudeó, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado, desordenándolo por primera vez que ella recordaba. «Asumí que simplemente...». «¿Asumiste?», terminó ella por él, con voz monótona. «¿Asumiste que podías simplemente firmar un trozo de papel y borrar una parte de nuestra vida? ¿Una parte de mí? ¿Asumiste que yo simplemente desaparecería? Asumiste muchas cosas, Ariel». Ella se agachó y tomó a Noé en sus brazos, abrazándolo. El gesto fue maternal y defensivo, una línea clara dibujada en la arena. Este niño era suyo. Ariel finalmente apartó la mirada del niño y la miró a ella. La miró de verdad. Vio la fuerza en su mandíbula, la claridad en sus ojos. La mujer que había descartado como emocional e intensa había orquestado esta revelación con la precisión de un cirujano. Su cirujano. «¿Por qué, Isabel?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Por qué mantenerlo en secreto durante tanto tiempo? ¿Fue todo esto solo venganza? ¿Esperar el momento perfecto para destruirme?» Isabel se rió, un sonido corto y amargo desprovisto de humor. «¿Destruirte? Oh, Ariel, te das demasiado crédito. Y a mí, no lo suficiente. Esto no se trataba de ti, no al principio. Se trataba de mí. Se trataba de sobrevivirte. ¿Tienes idea de lo que fue? Descubrir que estaba embarazada un mes después de que me dejaras. Después de que me dijeras que habías destruido nuestra última oportunidad. Estaba sola y aterrorizada, y de luto por el final de mi matrimonio. Lo último que necesitaba era tu juicio, tu control, tu presencia». Caminó hacia la ventana. Noé se acomodó en su cadera y miró la bulliciosa calle. «Necesitaba hacerlo sola. Necesitaba convertirme en su madre sin que tú me dijeras que lo estaba haciendo mal. Necesitaba construir una vida para nosotros, una vida segura, lejos de los restos que creaste. Así que no, esto no fue venganza. Fue santuario». «Pero la gala», insistió él, suplicando. «La prueba de ADN. Me la enviaste. Querías que lo supiera. Querías lastimarme». «Sí», admitió, volviéndose para enfrentarlo, sus ojos brillando con un fuego que él no había visto desde sus primeros días. «Lo hice, porque en esa gala no solo presentaste a tu nueva prometida, me humillaste públicamente por lo único que casi me rompe, mi incapacidad para darte un hijo. Estuviste allí, tan petulante y orgulloso, y usaste nuestro dolor más privado como un arma para humillarme. Lo convertiste en mi fracaso, y me di cuenta entonces de que mi silencio te estaba protegiendo.
Te estaba permitiendo construir esta nueva vida sobre una base de mentiras. Y Noé, mi hijo, se merece más que eso. No es un secreto sucio. No es un cabo suelto. Es tu hijo. Cada palabra fue un dardo perfectamente dirigido, perforando su ego, su autoengaño, su narrativa cuidadosamente elaborada. No tenía defensa. Ella tenía razón. Había sido cruel, no solo en sus acciones, sino en su intención. Había querido lastimarla, demostrarle al mundo y a sí mismo que dejarla era la elección correcta. La lucha se desvaneció en él, reemplazada por una ola de vergüenza tan profunda que lo hizo sentir enfermo. Se hundió en el borde de un sillón gastado y se cubrió la cara con las manos. «Lo siento», masculló entre sus palmas. Las palabras eran inadecuadas, una piedrecita contra una avalancha de fechorías, pero era todo lo que tenía. «Isabel, lo siento muchísimo». Levantó la vista, sus ojos enrojecidos. «Fui un cobarde. Me estaba ahogando en la presión de mi familia, en la decepción, en mi propio fracaso. No pude arreglarlo. No pude arreglarnos, así que corrí. Y te culpé a ti, porque era más fácil que culparme a mí mismo». Fue monstruoso. Fue la primera vez que ella lo escuchó admitir un fracaso, una debilidad. La confesión, cruda y sin barnizar, abrió algo dentro de ella. El caparazón duro de su ira comenzó a ablandarse, revelando el corazón magullado debajo. Noé, sintiendo el cambio en la atmósfera emocional, comenzó a moverse en sus brazos, extendiendo una mano regordeta hacia Ariel. «Papá», dijo, la palabra una pregunta torpe y esperanzadora. Había escuchado la palabra en parques y en la televisión, un sonido sin rostro. La cabeza de Ariel se levantó de golpe. Su rostro se arrugó. La máscara cuidadosamente mantenida del brillante cirujano se hizo añicos por completo. Un sollozo escapó de su garganta, un sonido crudo y áspero de pura angustia. Los ojos de Isabel también se llenaron de lágrimas. Este era el momento que tanto había temido, como en un rincón secreto de su corazón, anhelado. La colisión de sus dos mundos, el pasado y el presente, la mentira y la verdad, llevó a Noé hacia él, sus movimientos lentos y deliberados. Se arrodilló frente a su exmarido, el hombre que le había roto el corazón, y le ofreció a su hijo. «Es tu hijo, Ariel», dijo suavemente. «Merece conocer a su padre». Ariel miró de su rostro al del niño. Su expresión, una mezcla de terror y asombro. Lentamente, con vacilación, extendió una mano. La misma mano que había realizado milagros en extraños, y tocó suavemente la mejilla de Noé. El bebé se inclinó hacia su toque, su piel suave y cálida. En ese momento, la guerra entre ellos terminó. Las estrategias, los susurros, las revelaciones calculadas, todo se desvaneció. Todo lo que quedaba era este pequeño espacio sagrado, un tranquilo apartamento en Gracia, donde un hombre estaba conociendo a su hijo por primera vez, y una mujer estaba viendo al padre de su hijo finalmente, verdaderamente, confesar. El desmoronamiento fue completo. Ahora la pregunta era qué, si acaso, podría reconstruirse a partir de las ruinas. El gancho del epílogo. ¿Crees que Ariel, despojado de su ego, podrá convertirse en el padre que Noé merece? ¿No es posible que el amor pueda renacer de las cenizas de la traición? Comparte tu predicción y suscríbete para la próxima parte donde se revela la reconstrucción.